Y de esta manera es que vamos a dar pase para unas breves palabras al señor Edal Luján, que es el subdirector de Desarrollo Exportador de PROMPERÚ. Adelante, señor Edal. Sí, muchas gracias, Daniela, por el pase. Mil disculpas si escuchan algún ruido, pero están haciendo trabajos en el local contiguo a PROMPERÚ, así que mil disculpas adelantadas. Bueno, simplemente quería saludar a todos y darles la bienvenida al seminario sobre la importancia de seguridad en el comercio internacional. Este es el segundo seminario que venimos desarrollando, ¿no? Ahora, básicamente para la zona de influencia sur. En el mes de agosto desarrollamos uno relacionado a la zona de influencia norte, es decir, a las actividades y las operaciones, embarques y exportaciones que salían por el puerto de Paita, ¿no? En este caso, queremos centrarnos más bien en todas las exportaciones que salen desde el sur del país y que tienen que tomar en cuenta sobre todo la seguridad de la cadena de suministro, ¿no? Porque es importante que nosotros consideremos esto como un punto focal dentro de nuestras exportaciones, ¿no? Porque, por un lado, existen una serie de normativas en los mercados internacionales como Estados Unidos, Europa, en donde nos exigen acreditar y garantizar de que nuestras exportaciones están exentas de cualquier tipo de ilícito penal, ¿no? Ustedes ya saben que existe el contrabando, existen también el envío de sustancias prohibidas, que obviamente no solamente ponen en peligro, digamos, la salud o la imagen de una empresa, sino hasta de todo un país, ¿no? Es por ello que nosotros venimos desarrollando permanentemente este tipo de actividades de información, de orientación y de sensibilización para que las empresas orientadas al mercado internacional sepan optimizar y controlar y hacer la trazabilidad de su propia cadena logística con los beneficios que esto va a conllevar ante cualquier eventual hallazgo de ilícitos, obviamente no deseados, ¿no? Nosotros vemos, bueno, que existen una serie de contenedores en donde se encuentran muchas veces productos ilícitos y que no necesariamente le pertenecen a la empresa, ¿no? Entonces, por lo tanto, este tipo de certificaciones van a garantizar justamente la trazabilidad de esta cadena logística y evitar o mitigar este tipo de riesgos, ¿no? Además, también les van a ayudar con reducir costos, ¿no es cierto? Y los riesgos que están derivados del control de todos estos procesos, van a mejorar la imagen como empresa a nivel, digamos, de marketing. Esto generalmente se toma como un atributo de venta porque nos acerca a nuestros potenciales clientes, a nuestros compradores internacionales, consolida también nuestra imagen y nuestra marca, ¿no? Pues nosotros trabajamos con productos y con marcas asociadas a los productos. Y obviamente también esto genera una confianza importante entre los clientes, entre los proveedores, los consumidores y en general todos los participantes del ecosistema exportador, ¿no? Somos un país en desarrollo que viene nuevamente registrando importantes crecimientos en sus exportaciones. El año 2021, a pesar de la situación pandémica en la que hemos vivido, en la disrupción logística en la cual también estamos saliendo recién, logramos un récord histórico, ¿no? Logramos exportar 60.000 millones de dólares. Nunca antes el Perú había exportado ese valor, ¿no? Esperemos que este año 2022, al cierre del 2022, podamos batir ese récord y nuevamente generemos un hito en el valor, sobre todo de las exportaciones no tradicionales o no minero-energéticas, ¿no? Recuerden que PROPERÚ básicamente se orienta y promueve la exportación de productos con valor agregado, ¿no? Nosotros le denominamos antes productos no tradicionales y ahora productos no minero-energéticos, ¿no? Entonces, quisiera agradecer también la participación no solamente de todos ustedes, sino de VAS, como nuestro aliado estratégico. Tenemos un convenio con Perú-VAS para desarrollar este tipo de actividades y además también la participación de las empresas que brindan su testimonio también de cómo implementan este tipo de certificaciones que garantizan la cadena de suministro, que acerca mucho más a sus clientes y que obviamente optimizan a través de la trazabilidad el control de su propia cadena logística, como lo va a hacer en esta oportunidad Agrícola Beta. No quiero distraerlos más. Bienvenidos nuevamente a este seminario virtual y espero que puedan aprovechar toda la información que pueda surtir en los siguientes minutos producto de las capacitaciones y de las ponencias que se van a llevar a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Edal, más bien por sus palabras y su presentación también.
Sí, es importante mencionar que el objetivo justamente de esta charla es de poder concientizar, ¿no?, a todas aquellas organizaciones que están en la zona sur. Es nuestra segunda actividad conjunta que estamos realizando en el año con PROMPERÚ, así que esperamos que sea muy provechoso. Ahora, como parte de esta agenda es importante mencionarles que vamos a empezar con la primera ponencia a cargo de Paula López. Ella es auditora internacional VAX, que con su expertise va a poder tocar el tema. Sí, vamos a darle entonces el pase para que Paula pueda iniciar su presentación. Muchas gracias. Hola, Yanela, muchas gracias. ¿Me confirma, porfa, si ahí me escucha bien? Sí, sí te puedo escuchar conforme. Bueno, muchas gracias, Yanela. Agradecerle en primera instancia a PROMPERÚ por generar estos espacios. Creo que es un gran aporte al crecimiento del país, al crecimiento de las exportaciones, a la mejora de la competitividad de las personas. Creo que tenemos mucho por aprender, mucho por hacer, y bueno, estos son espacios importantes que nos permiten ese crecimiento como personas, como empresarios y finalmente como país. Y también agradecerle a Fernando de la empresa agrícola Beta por compartirnos, que eso va a ser parte de su exposición, las buenas prácticas que como empresa agroexportadora implementan para fortalecer pues estos controles de seguridad dentro de todos sus procesos y dentro de toda la cadena de suministro. Bueno, yo les voy a hablar en líneas generales sobre la importancia de la seguridad en el comercio internacional. Sé que muchos de los presentes ya han iniciado este camino de las exportaciones, algunos lo tienen en proyección, y si bien es cierto, pues este tema de las exportaciones trae un gran reto porque es entrar a nuevos mercados, conocer el tema cultural, hay temas arancelarios, entre otros aspectos, pues no hay que descartar del todo este tema de la seguridad, que es justamente del que venimos a hablar hoy por hoy, porque pues es un eslabón fundamental para que así nuestros productos lleguen de manera segura, mantengamos esa confianza, esa credibilidad por parte de nuestros clientes, que a la final pues van a ser básicamente que estos nos sigan comprando y que mantengamos esa vigencia o esa permanencia con estos clientes en cualquier parte del mundo, porque ojo, este tema de seguridad aplica para clientes en cualquier lugar del mundo. Entonces, en líneas generales, pues voy a comentar un poco cómo estamos en lo que es el contexto nacional e internacional en cuanto a lo que se refiere a seguridad. Ya, la cadena de suministro, un poco vamos a conocer e interpretar la cadena de suministro desde el punto de vista de seguridad. Vamos a ver en líneas generales estos asociados de negocio y partes interesadas que participan en la cadena de suministro y conversar un poco de cómo podríamos dejar una buena trazabilidad cuando realizamos exportaciones, bien sea porque son full container o es carga consolidada, porque sea aérea o porque sea marítima. En cualquiera de los medios, en cualquiera de las formas, con cualquier Incoterm, yo debería, tener una trazabilidad de esas exportaciones o de esa información. ¿Ya? Entonces, como punto de partida y para ponernos un poco en contexto, hay que tener en cuenta pues que todas las organizaciones están sujetas a diversas amenazas, ¿cierto? Que pueden afectar las operaciones, pueden afectar la trazabilidad, pueden afectar el prestigio. Estas amenazas nos van a generar riesgos, bien sea a nivel interno o a nivel externo, ¿ya? Porque de por sí, como ya decimos, son amenazas, son temas que nosotros directamente no podemos controlar como empresa, pero lo que sí podemos controlar y sobre lo que sí podemos trabajar es sobre los riesgos, ¿sí? Sin embargo, acá yo les voy a comentar algunas amenazas y obviamente les voy diciendo qué tipo de riesgos nos genera, pero hay que considerar en este caso que VAX visto, digamos, o VAX cuando vio esta carencia, porque no había mucha cultura de seguridad en el país, no había muchos controles que ayudaran a tener la trazabilidad. Entonces, al ver esta carencia que tenían en su momento las empresas, entonces ya se creó esta certificación que, ojo, en realidad nació en Estados Unidos, ya creo que no es el momento para contarles la historia, en alguna otra exposición la conversaremos, pero nació como iniciativa en Estados Unidos y tomó mucha fuerza en Colombia y en Perú
desde el año 97 aproximadamente, pues porque eran los países con mayor producción de clorhidrato de cocaína, entonces un poco que se exponía mucho a las empresas exportadoras y también pues a las empresas importadoras de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ahí fue donde se creó pues una serie de buenas prácticas para minimizar este tipo de riesgo. Pero ya hay mucho más. Entonces empecemos a hablar de la primera amenaza, que básicamente es el narcotráfico. Una amenaza como el narcotráfico, que es algo externo, un agente externo que no podemos controlar directamente, nos puede generar un riesgo que se llame contaminación de la carga, que en términos de seguridad llamamos contaminación cuando ponen droga en el contenedor o ponen droga en nuestros productos, que ya hemos visto en el caso de empresas agro, cómo han puesto droga en los espárragos, en las piñas, en conservas también, en la palta, en uvas. Entonces, en este caso, pues la imaginación no tiene límite y estos grupos al margen de la ley, pues básicamente van a buscar la forma de lograr su objetivo. ¿Cuál es un poco la preocupación y el contexto? Es que a la fecha, Perú cuenta con alrededor de 88.200 hectáreas de coca. Y este dato que les acabo de mencionar se ha duplicado en los últimos 5 años, porque para el 2016 Perú tenía tan solo 44.000 hectáreas. Bueno, digo tan solo, que igual es bastante, ¿no? 44.000, pero a la fecha son 88.000, o sea, se ha duplicado. Entonces, quiere decir que igual en esas hectáreas se va a producir y esa droga tiene que salir. Según las autoridades, se estima que sale alrededor de 1 tonelada diaria de clorhidrato de cocaína. Y eso, digamos que son las cifras que se pueden identificar. Estoy casi segura que ese número puede ser mucho mayor. Eso es lo que nos dan las autoridades. Otra de las amenazas es el tema del lavado de activos, que también se le puede presentar a cualquier organización. Y esta cifra que vemos acá, donde se estima que se pierde alrededor de 12.700 millones de dólares por lavado de activos, es a marzo del 2022, no es una cifra antigua, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también que ese lavado de activos se da por diversas actividades o de diversas fuentes, como la minería ilegal, que es la principal, digamos, generadora de lavado de activos, pero también está el tráfico ilícito de drogas con un 5% para este tema. Entonces, así como nos preocupamos por lo que sale, las exportaciones, pues igual hay que tener en cuenta que lo que llega es dinero, ¿no? Entonces salen contenedores con droga, pero llegan con dinero, que la forma de incluirlo en la economía del país es a través del lavado. Tenemos también otro riesgo, que es la corrupción en este caso. Y según la Contraloría, fue un análisis que hizo más o menos para el 2018-19, se estimaba que las pérdidas por corrupción eran del 0.8% del PBI. ¿Qué significa el 0.8% del PBI? Es como si tuviéramos 2.5 fenómenos del niño al año. ¿Recuerdan ustedes el fenómeno del niño que golpeó bastante fuerte a Lima y otras ciudades? Entonces, saquen la cuenta que tengamos 2,5 fenómenos del niño al año. Ya, eso cuesta la corrupción. Y vemos que muchas ciudades todavía no se han recuperado del todo de lo que ha sido este fenómeno del niño, ¿no? Caso Piura, en el norte los que han podido viajar igual, todavía han quedado carreteras y puentes destruidos, en Lima también. Entonces, imagínense, todos los años nos está costando 2,5 fenómenos la corrupción, ¿ya? Se destacan, digamos, en la región sur por estos casos de corrupción, Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿ya? Entonces, esta corrupción, que es un ente externo, porque ya digamos que yo no puedo controlar como empresa la corrupción, pues sí nos genera un riesgo a nivel empresa, que es el soborno. Entonces, lo que se busca es implementar buenas prácticas para que al menos el personal de mi organización pues no esté involucrado en ninguna actividad de soborno. Otra de las amenazas son los ciberataques. Según, digamos, vemos en la diapositiva y la estadística que nos da Fortinet, Perú sufrió más de 11.000 millones de intentos de ciberataque en el año 2021. Y esta cifra se aumentó en un 600%, teniendo en cuenta, digamos, el número registrado en el 2020. O sea, 600% de aumento.
Es una cifra, pero súper alarmante. Y de hecho, en los países de la región, Perú está como tercero en los países más afectados por ciberataques. Primero está México, segundo está Brasil y tercero Perú con estos 11.500 millones de intentos de ciberataque. O sea, vemos también que la seguridad de la información empieza a tomar bastante relevancia porque pues ya muchas empresas, antes eran una que otra empresa, ahorita es algo que se está volviendo muy constante que las empresas sean atacadas por hackers o por crackers que secuestren la información, que existan estos famosos phishing o vishing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí también son estas buenas prácticas un poco para proteger la información que al final es el mayor activo que pueden tener las organizaciones. ¿Ya? Según IBM, el tiempo promedio para detectar y contener una filtración de datos es de 356 días, ¿no? Que son 256 para detectarla y 100 días para contenerla. Entonces, por eso es importante estas buenas prácticas, porque mire, una vez ya nos ataquen, entonces ya el tiempo de recuperación es muy alto. Y por último, para contextualizar, es el tema del robo de contenedores. Según la estadística, a la fecha se produce el robo de hasta 10 contenedores al mes, mientras que antes de la pandemia esta cifra era de 2 contenedores al mes. Es, digamos que también una cifra y un tema muy alarmante porque estamos hablando que en 2 años prácticamente se ha quintuplicado la cantidad de robos de contenedores. Ahora, digamos que esto es el panorama y son las amenazas, definitivamente van a continuar porque no es algo que ya he mencionado varias veces, dependa de nosotros, dependa de ustedes como empresa, ya es algo que va mucho más allá para autoridades, pero va a seguir existiendo. ¿Cuál es el tema en este caso? Que empecemos a interiorizar esto y darnos cuenta de que nosotros como empresa, si bien es cierto, hacemos todo un esfuerzo para crecer, para invertir, para potenciar mi marca, etcétera, etcétera, pues por eso yo les decía que no hay que estar ajenos en el tema de seguridad, porque es mucho esfuerzo por un lado para poder posicionarme, crecer como empresa, pero si no tengo a la par este tema de seguridad y yo me veo implicada en alguna de estas actividades ilícitas que mencioné, en un tema de contaminación de la carga, en un tema de soborno, en un tema de robo de contenedor, entonces de cierta manera esto me va a impactar, me va a afectar mucho toda esa trayectoria y todo ese esfuerzo que he venido teniendo. Por eso es que es importante pues evaluar, considerar qué me puede pasar a mí como empresa, a dónde estoy exportando, cuáles son mis riesgos o qué tipo de carga en este caso. Ya son solo espárragos, es uva, es de todo un poco. Entonces ya cómo controlo mi cadena de suministro de cierta manera para poder hacer estas operaciones de manera más tranquila. No se trata de que no hagamos nada por temor, porque pues o si no nadie crecería, no existirían los empresarios, no existirían empresas como ustedes. Se trata básicamente de conocer el riesgo y aprenderlo a gestionar, aprenderlo a manejar, aprenderlo a, digamos, a reducir, ¿ok? Entonces para eso, digamos, como parte de la solución y de las alternativas, existen diversas iniciativas de seguridad. Aquí les presentamos 3 de ellas, pero antes me voy, digamos, a los circulitos que están más pequeños, simplemente como información general. Mire, existe un programa que es el PBIP, que es el de protección de buques e instalaciones portuarias, que es un programa creado netamente por Estados Unidos, pero que lo que busca es que las instalaciones portuarias, es decir, terminales portuarios, tengan estas buenas prácticas de seguridad. Entonces, por eso hay unos temas de infraestructura que deben cumplir, seguridad física, controles de acceso, entre otros. Luego existe el CSI, que es el Container Security Initiative, que también es un programa de Estados Unidos también, donde básicamente lo que hacen es perfilar basado en una gestión de riesgos de los contenedores que van a ser inspeccionados. Pero digamos que son programas que netamente funcionan en instalaciones portuarias. Ya por otro lado, y que abarca toda la cadena de suministro, tenemos a el OEA, el Operador Económico Autorizado para el caso de Perú, que se creó en el año 2012, que es un programa administrado 100% por la SUNAT, en el cual, pues a través de auditorías con una vigencia indefinida de su certificado, van validando estas buenas prácticas de seguridad. A la fecha, ¿quiénes se pueden
certificar como EA, los exportadores, los importadores, los depósitos aduaneros, los agentes de aduana y los couriers, ¿ya? Por otro lado, tenemos el CITIPAD, que es un programa de Estados Unidos, en realidad es un programa OEA también, solo que Estados Unidos decidió llamarse CITIPAD y es mucho más antiguo que un OEA Perú. De hecho, es el programa OEA más grande a nivel mundial porque tiene más de 11.000 empresas certificadas, ¿no? Y este CITIPAD funciona en Estados Unidos, México y Canadá. Y lo que busca es lo mismo, implementar estas buenas prácticas de seguridad. Y acá hago la relevancia. En su momento, CITIPAD, cuando se creó, que fue en el año 2001, que fue a raíz del atentado a las Torres Gemelas, seguro ustedes recuerdan la fecha, 11 de septiembre, posterior a eso se creó CITIPAD, ahí nomás, no pasó un año y se creó el programa CITIPAD, porque ahí pues Estados Unidos se dio cuenta de que, ok, nosotros potencia mundial, al centro económico nos ha pasado esto, tenemos que empezar a cuidarnos. Entonces, para eso es como que, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué buenas prácticas podríamos implementar? Y en ese entonces ya existía VAX, porque VAX se creó desde el año 97. Entonces han tomado como referencia y como base muchos de los requisitos que tenemos en VAX o que teníamos en ese entonces. Entonces, digamos que ha servido VAX como base y como modelo para este programa CITIPAD. Y de pronto los que conocen CITIPAD a la fecha, no lo sé si algunos de los presentes, si compara un poco los requisitos CITIPAD con VAX, van a ver que hay una gran similitud, porque en realidad a partir de eso se ha venido trabajando bastante en conjunto, tanto así que existen pues convenios entre ambas instituciones. Igual para el programa OEA en su momento, estuvimos en la mesa de apoyo cuando se estaba preparando la normativa, formamos a los primeros auditores del OEA, los formamos como auditores internacionales con la experiencia que nosotros teníamos como VAX, y también si ustedes pueden leer los requisitos OEA versus los de VAX, también hay una gran similitud, al menos en lo que respecta al tema de seguridad. Y finalmente, que ya lo vengo mencionando, está la certificación VAX, que también abarca toda la cadena de suministro. ¿Con cuál diferencia? De que abarcamos a todos los actores. Digamos que ahorita no hay límite de 3, 4 o 5 actores. Una certificación VAX la puede obtener un exportador y no importador, un terminal portuario, un terminal marítimo, una aerolínea, una empresa de transporte terrestre, una empresa de vigilancia, un agente de aduana, un agente de carga, entre otros. O sea, ahí es muy grande, digamos, el universo de empresas o sectores que pueden obtener una certificación VAX. A la fecha son más de 800 empresas que cuentan con estas buenas prácticas de seguridad. Y la ventaja, igual de estos 3 programas, que se abarca a toda la cadena de suministro. Pero en líneas generales entendamos que es una cadena de suministro y voy a leer un poco el concepto que nosotros tenemos. Es el conjunto relacionado de recursos y procesos que comienzan con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se encuentren allí. Entonces, mire, la importancia ahí de este último punto, o sea, conozcamos la cadena de suministro, que empieza desde estos actores de la cadena. Entonces, a ver, he mapeado 2 cadenas de suministro, una a nivel interno, una a nivel externo. Obviamente a nivel interno y externo, de hecho, también ustedes lo conocen mucho mejor. Me he atrevido a presentar acá esta cadena de suministro en líneas muy generales. Obviamente habrá mucho más por profundizar y por desplegar de esta cadena de suministro, pero lo que voy es que les he planteado la cadena de suministro desde 2 puntos de vista. Uno, lo que puede pasar en interno, y 2, lo que puede pasar a nivel externo, cuando ya sale el contenedor. Entonces, a nivel interno, pues hay una cosecha, hay un acopio del producto, un traslado a la zona de recepción, un recojo del producto, hay una muestra de calidad, hay un ingreso a la cámara de materia prima. Obviamente esta cadena va a depender del tipo de producto, lo tengo súper claro, pero esto es un tema general. Luego hacemos una selección del producto, un pesado del producto, se empaca el producto, hay un paletizado de ese producto, luego ingresa a los túneles, dependiendo del tipo de producto, a la cámara de frío, y digamos que ahí ya empiezan a intervenir actores que de cierta manera son externos,
que empieza el embarque, se instala el precinto, transportan hacia el puerto, ya se hace un pesaje en el puerto, llega a terminal portuario y hay un traslado en destino. De cierta manera, este es el mapeo de la cadena de suministro a nivel interno. Pero acá yo he mapeado una a nivel externo, ¿no? En líneas también muy generales, y acá se las explico. Cuando ustedes como exportadores, que no sé si pueden ver mi puntero, como exportadores ya tienen el producto listo, entonces obviamente van a venir unas unidades que ustedes han gestionado a través o de un agente de carga o de un operador logístico o directamente con una empresa de transporte y ya vienen a recoger ese producto. Si es que van a mandar en un contenedor, pues estos contenedores ya vienen de un patio de vacío, entonces ahí ya hay un primer actor interviniendo, que es este depósito de vacío, y una empresa de transporte. Llega, se hace el carguío, sale de la planta, con resguardo, sin resguardo, va a depender de la gestión de riesgos de ustedes, y llega a un almacén, en algunos casos, para ser consolidada. Si estamos hablando vía aérea, entonces normalmente se maneja a través de Talma, de Chojín, ¿cierto? Y cuando llega a un almacén, entonces ya una intervención de otros actores de la cadena de suministro, como el agente de aduana, el agente de carga, a veces van empresas que deben inspeccionar la carga por temas de calidad exigidos por el cliente o temas de inocuidad, a veces está SENASA también, y hay la empresa que también, los precintos. Entonces ya es una serie de actores que empiezan a conocer más información de la operación, que empiezan a tener más acceso para la carga. Se consolida la carga o permanece en el almacén, posteriormente sale con destino al puerto o al aeropuerto, ya se embarca en el avión o en el buque esa mercadería y sale, ¿cierto? Vía aérea o vía marítima. Y va a llegar a un aeropuerto o un terminal portuario de destino, donde ahí nuevamente interviene la empresa de transporte que lo va a llevar a depósitos, se nacionaliza, ¿no? Entonces, vemos que son diversos los actores que participan dentro de esta cadena de suministro. Entonces, a ver, unas a nivel interno que nos permitiría empezar a evaluar quiénes son todas estas personas que participan en estos procesos, en nuestra cadena de suministro y desde qué punto yo debería empezar a considerar el riesgo desde el punto de vista de seguridad, actividades ilícitas, ¿no? Tal vez en la cosecha, pues no hay mayor riesgo, ¿no? Pero, a ver, el empaque o el pesado, si yo por ahí quiero tergiversar un poco la información y existe conspiración interna, entonces, digamos, desde ese punto de vista hay que empezarlo a evaluar. Y en esta externa es cuáles son esos asociados de negocio, actores o proveedores, llamémoslo así más fácil, con los que yo trabajo y que pueden afectar esta cadena de suministro y la seguridad de mi organización. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Descubrir cuáles son los riesgos también a los que estamos expuestos como exportadores en este caso. Entonces, mire, no solamente ustedes como exportadores, porque yo contrato un proveedor y bueno, él asume la responsabilidad. No, ustedes siguen teniendo riesgos, porque al final es su producto, ¿no? Que si no llega bien, pues se van a ver involucrados en una investigación. Y si tienen la evidencia, en buena hora, pero si no tienen la evidencia, lastimosamente, acá no hay presunción de inocencia, ¿no? Estamos en un país donde no existe la presunción de inocencia y más bien todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario. Entonces, por eso es importante empezar a reconocer estos riesgos. Que, por ejemplo, para el caso del exportador, ¿qué riesgos pueden tener? Conspiraciones internas, que ya puse algunos ejemplos, suplantación del producto, robo, contaminación de la carga, fuga de información, que eso también se puede dar en ruta. En la ruta también, obviamente, la contaminación de la carga y el robo, que van a ver que se repiten casi todos los actores. En el tema del depósito puede haber falsificación de los precintos, ¿no? Puede haber un tema de soborno también, pueden haber ciberataques en cualquiera de estos puntos. Entonces, ahí el trabajito y un poco que el mensaje es, empecemos a evaluar los riesgos dentro de nuestra cadena de suministro, teniendo en cuenta todas las amenazas que existen en el contexto y que ya les mencioné anteriormente.
Entonces, digamos que parte de lo que puede hacer VAX es que ustedes pues vayan tomando un poquito más de conciencia en cuanto a esto y que puedan ir implementando estas buenas prácticas de seguridad en todos los procesos de su organización, ¿ya? Ya les mencioné en líneas generales un poco lo que hacíamos como VAX, pero igual acá se lo resumo. VAX es una organización que promueve básicamente un comercio seguro, ¿sí? Y trabajamos en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. ¿Cómo trabajamos? A través de auditorías, es decir, las empresas implementan unos requisitos que tenemos en 2 documentos, uno que se llama la norma y el estándar, y a través de auditorías verificamos que efectivamente cuenten con todo y pues si al final todo es conforme, entonces se entrega una certificación. Como bien mencioné al inicio, ya son más de 800 empresas certificadas que han implementado estas buenas prácticas de seguridad. Y cuando hablo de buenas prácticas de seguridad, acá le pongo algunos ejemplos. Buenas prácticas de seguridad en lo que refiere a la sociedad de negocio. Entonces, ¿quién es una sociedad de negocio? Por ejemplo, el cliente, el proveedor y el tercero vinculado. ¿Qué es un tercero vinculado? El proveedor del proveedor. Y esta figura de tercero vinculado, ojo, porque estoy segura que en más de una de las empresas presentes existe esta figura. Significa que yo contrato un proveedor, vamos a suponer un operador logístico para que me ayude con la exportación, pero ese operador logístico a su vez subcontrata a otro. O pongámoslo más fácil, ¿ya? Porque es a veces la modalidad que se utiliza. Contratamos un agente de aduana y ese agente de aduana dice, yo le doy todo el servicio completo, que incluye el almacenamiento, que incluye el transporte, pero muchas veces esa agencia de aduana subcontrata, porque no lo tiene propio, subcontrata al transportista y subcontrata al almacén. Entonces ustedes quedan contentos y tranquilos porque dice, bueno, con uno solo me hace todo. Y perfecto, para temas comerciales, administrativos, todo puede fluir por ahí, pero ojo con la parte de seguridad, porque ahí es donde nosotros entramos y decimos, ¿y quiénes son esos terceros? ¿Sabe realmente quién le está llevando la carga? ¿Sabe realmente a dónde está ingresando la carga? Porque a veces ni siquiera sabemos. Trabajamos con el agente de aduana que se llama A, y no sé a dónde se fue mi carga, no sé quién la llevó, vino Pepito Pérez en el camión y yo se la entregué como si nada, porque a veces no tenemos esa cultura de seguridad y no vamos un poquito más allá, ¿ya? Entonces eso con el primer punto. Luego tenemos buenas prácticas en lo que es la seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte, que es básicamente inspeccionar los furgones o los contenedores, precintar, tener monitoreo de rutas, etcétera, etcétera. Luego el manejo de la carga, que es básicamente esta información de la exportación, el BL, el packing list, la aduana, las guías de remisión del remitente, el transportista, cruzar de que lo que estamos viendo en la realidad realmente sea lo que dice el papel, porque el papel pues puede con todo, pero resulta que el peso que dicen el packing list o las cantidades no es lo mismo, o el precinto que me ponen en las guías no corresponde, etcétera, etcétera. Y de hecho, Fernando nos va a reforzar bastante cómo se aplica y se lleva a la práctica todo esto que VAX exige, ¿no? Yo solamente se los estoy dando en términos muy generales. Luego tenemos todas las buenas prácticas de seguridad en la información. Ya les había dicho la importancia de empezar a proteger nuestro mayor activo. También lo que está relacionado con el control de acceso y seguridad física y es proteger nuestras instalaciones. ¿Quién está ingresando? ¿Quién está saliendo? ¿Qué están entrando? ¿Qué están sacando? Porque por ahí, pues, casos de robo es donde más se puede ver. O también que ingresa en algún paquete sospechoso, que después va a resultar en el contenedor o en el camión. Y finalmente la parte de seguridad del personal, que es todo lo que tiene que ver con recursos humanos, porque pues finalmente los riesgos son materializados por las personas, ¿no? Entonces, acá se trata mucho de conocerlos mejor y de concientizarlos bastante, ¿ok? ¿Quiénes se pueden certificar? Aquí me quedo corta con esta diapositiva, pero igual les permite a ustedes notar mucho más que sectores, pero hago énfasis en los exportadores, pues que es el rubro al que ustedes pertenecen. Y ya para ir cerrando, ¿cuáles son los beneficios de contar con un sistema de gestión en control y seguridad VAX? En líneas generales, pues en la seguridad reduce un 38% los robos y las pérdidas. En lo que es proceso, reduce un 30% las desviaciones de los procesos. ¿Por qué? Porque ya se empieza a tener un orden, ya se empiezan a tener procedimientos, lineamientos, entonces ya las empresas pasan del plano empírico a un plano más formal, a saber
cómo se actúa ante cierta situación, o cómo yo, hasta algo tan simple, contrato personal, por qué canales debe pasar, etcétera, etcétera, ¿ya? En lo que son operaciones logísticas, reducen un 29% los periodos de tránsito, y vamos, por ejemplo, a ver la parte comercial, reducen un 26% la pérdida de clientes, y por el contrario, se aumenta en un 20% nuevos clientes. ¿Por qué? Porque, pues, así como se pasa la voz muchas veces de lo malo, de lo bueno también, y pues estos clientes seguramente los van referenciando y van ganando posicionamiento, porque están trabajando, digamos, con transparencia, con honestidad, con la debida diligencia y generándole la tranquilidad final a estos clientes. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Espero haya sido clara la información. Como les digo, Fernando ya nos va a tangibilizar un poco todo esto que yo doy en la teoría, ya nos va a compartir estas buenas prácticas que desde Beta implementan, y cómo, digamos, estas buenas prácticas los ha ayudado en el tema de mejora continua, y en la protección, llamémoslo así, ¿no? En cuidarse un poquito y en poder dejar esa trazabilidad de cada una de sus exportaciones y sus operaciones. Igual me quedo hasta el final para resolver cualquier duda que los presentes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu contribución a través de tu ponencia, y como bien nos mencionó, vamos a darle pase al señor Fernando Chafloc. Él es el jefe de control interno del complejo agroindustrial Beta. Definitivamente Beta es una empresa que también tiene por más de 15 años la certificación MAX, así que van a poder ustedes conocer a detalle estas buenas prácticas. Fernando, te vamos a dar pase para que puedas iniciar tu presentación. Hola, hola, Yanela, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Y gracias por la invitación. Quisiera compartir un video institucional de la empresa para que la conozcan un poco más, por favor. Complejo Agroindustrial Beta. Somos una empresa dedicada al cultivo, empaque y comercialización de productos agrícolas frescos y congelados. Ofrecemos espárrago, uva, palta, arándanos y granada, productos certificados de la más alta calidad, constituidos íntegramente en Perú. Contamos con fundos y plantas empacadoras en 3 regiones: Piura, Lambayeque e Ica. Nuestros colaboradores proceden de estas localidades. Gracias al trabajo, esfuerzo y compromiso de los colaboradores, nuestros productos se consumen en los 5 continentes. Promovemos el crecimiento sostenible de las localidades donde operamos y colaboramos con sus gobiernos para el apoyo de sus programas sociales. Somos una empresa 100% peruana y nos sentimos orgullosos al ser reconocidos por nuestros productos de calidad. Del Perú para el mundo. Complejo Agroindustrial Beta. Creciendo juntos. Ok, listo. Sí, quería darles a conocer un poco más sobre nuestra empresa. Complejo Beta tiene ha cumplido ese año 28 años en el sector agroexportador. Y estamos presentes en 3 regiones, en Ica, Piura y en Lambayeque. Bueno, voy a compartir mi presentación. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Chafloc, yo soy jefe de control interno de Complejo Agroindustrial Beta. Llevo acá laborando 3 años, he invitado acá a trabajar y muy orgulloso de pertenecer a esta empresa con 28 años de trayectoria.
Y con respecto a la importancia de la seguridad en el comercio internacional, tal como lo han comentado las ponentes, es muy importante, ¿no? Es trascendente y repercute en todo el sector. A continuación, preparé esta presentación en base a dos puntos, que es la base normativa y las buenas prácticas de seguridad. Bueno, la base normativa, toda la base documentaria y estructura que nos permite justamente alinearnos a todo este sistema de seguridad. Tenemos a BAS y a OEA, son casos similares, algunas particularidades que pudieran tener cada una, pero en resumen sí, son unos criterios de evaluación de seguridad, ¿no? Y son los documentos y los estándares que nos permiten alinear, ¿no? Nos dan un camino a seguir con una estructura ya por áreas de requisitos en seguridad que debemos cumplir. En base, ya la mayoría lo debe conocer, involucra ahí aspectos de seguridad, tanto con la referencia, logística, el área comercial, que está directo con los clientes, el área de los PPI, con lo que es seguridad informática, seguridad patrimonial, control interno para respecto de la seguridad de los embarques. Igual también tiene OEA SUNAT. Entonces, los dos nos ayudan bastante en el seguimiento y el cumplimiento de esa base normativa. Esa es la parte teórica, pero voy ya al trabajo de campo, que creo que es lo más rico en este rubro, que es justamente ya implementar estas herramientas de control para la seguridad. Bueno, acá hace un resumen que he hecho. Estas buenas prácticas nosotros las hacemos divididas en 4 sectores, que son buenas prácticas para el juego de selección de personal, la capacitación, simulacros que hacemos, simulacros de contaminación de carga. Igual el otro punto en lo que son las plantas, el control de ingreso de personal, de contenedores, camiones propios, terceros, visitas. Después hay una parte de análisis de riesgos, mejora continua también en los procesos, un checklist, que es una herramienta que nos permite evaluar el nivel de cumplimiento de los procedimientos. El enfoque, bueno, que se hace en conjunto con el área de control interno, de que las áreas tengan un nivel de cumplimiento adecuado, razonable de los procedimientos, de tal forma que se minimizan los riesgos de que esto se materialice, ¿no? Y bueno, todo lo que son los equipos de herramientas que se necesitan para este trabajo. Una de las buenas prácticas que quisiera comentar, bueno, nace a razón también de BAS, es medir a través de indicadores a las áreas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de estos controles de seguridad que tienen las áreas? Y desarrollamos indicadores para el área de logística, contra la seguridad patrimonial, para el área de TI, para el área comercial, para el área de recursos humanos. Entonces, a través de estos indicadores, bueno, hubo un trabajo previo de sentarnos con cada área, establecer los indicadores, y una vez establecidos, colocamos la meta y empezamos a evaluar mes a mes. Mes a mes empezamos a evaluar y de esa forma exigimos el nivel de cumplimiento. Esa es una práctica constante, ¿no? Va mejorando conforme va pasando el tiempo. Ahora, en este ejemplo, ustedes ven ahí 100%, otras que todavía están en proceso de crecimiento o de mejorar, pero sí es un trabajo que va creciendo de a poco. La constancia en el seguimiento de la evaluación, el cumplimiento de estos indicadores es muy importante, porque el equipo se adecua, agarra este ritmo y empieza a cumplir los indicadores. Pues si no cumple los indicadores, hay una observación en el área, hay un nivel de cumplimiento bajo, se genera ahí una competencia sana también, porque todos quieren llegar al 100%. Y el lograr eso, bueno, se traslada en que tengamos un sistema de seguridad adecuado en nuestra cadena. Entonces, muy importante el tema de los indicadores, porque, como les menciono, eso nos permite medir. En lo que concierne a capacitaciones también, hemos visto de que esta buena práctica de capacitaciones es muy importante y tiene que ser constante porque a veces el personal rota, hay que reforzar conocimientos, hay que generar más práctica
sé, llenado de contenedores, en situaciones de riesgo. Entonces sí brindamos estas capacitaciones constantes, comparto fotos, bueno, de actas, fotografías ahí de capacitaciones, revisiones sin opinar, como ven ahí, es una fotografía del contenedor en la noche para ver si que está bien presentado. Y esto nos genera ahí una satisfacción porque el personal ya esté capacitado, motivado también, porque conoce y empieza a cumplirlo, a trasladar ese conocimiento ya en el campo, ¿no? Y ante cualquier duda también tiene que consultar a las áreas o las personas que corresponden, porque aquí les mostraré. Pero la capacitación nos ha enseñado que es muy importante, ¿no? Y no solamente es una vez, sino tiene que ser constante. Hemos aprendido de que la capacitación constante hace que el personal en su conjunto coja este ritmo, coja este aprendizaje y lo vuelve ya en su día a día. Otra buenas prácticas son los simulacros. Ese también hemos considerado muy importante porque permite justamente ya en la práctica ver si realmente el personal que fue capacitado cumple con su labor, ¿no? Cumple en hacer sus inspecciones, en detectar si es que hay alguna observación. Ahí les comparto fotos, bueno, hicimos un simulacro de contaminación de carga de harina allí, y se colocó ahí un paquete supuestamente de droga, pero el personal reaccionó tiempo, ¿no? Si detectó el paquete, fue un logro porque nos da la satisfacción de que el personal está alerta, hace su seguimiento, su inspección, realiza, y entonces nos genera esta satisfacción. Pero vuelvo a recalcar, los simulacros, muy importantes, porque es una forma de evaluar, de verificar si es que esas capacitaciones que se dieron, realmente el personal las adoptó, las acopló, las conoció y las aplica ya en el campo. Otro simulacro que hacemos es el simulacro de los clientes de Empresa Clinton. Como mencionó la ponente anterior, hay clientes, bueno, empresas en el exterior que están en esta lista Clinton. Justamente esta lista nos permite filtrar, ¿no? Empresas que están ligadas a temas de terrorismo, de corrupción, de lavado de activos. Nosotros también hacemos simulacros sobre ello para detectar si es que nuestro sistema parte comercial es eficiente, es eficaz en poder detectar este tipo de empresas, ¿no? Que están en las listas. Y bueno, nos genera una satisfacción porque sí, se efectúa este simulacro y se detecta a tiempo. Otra buena práctica, que esto es lo que quería comentar también, es una información de referencia. Esto nos ha servido, ¿en qué sentido? En que el personal de seguridad que forma parte en el llenado del contenedor, bueno, ya está instruido y conoce todos los pasos que tiene que seguir, ¿no? La inspección del contenedor, bueno, desde que ingresa el camión, verificar la cabina, el contenedor en la parte externa, lateral, superior, inferior, una revisión detallada, ¿no? del vehículo. Bueno, llega a la rampa del parque y empieza ya el proceso de llenado. Pero si hubiera alguna observación, el precinto, el contenedor se rompió, o llenaron o presentaron mal un contenedor, siempre hemos colocado esta información de referencia para que el personal sepa quién acudir. Ya nos ha pasado de que no tenían la información clara o se tuvo en su momento, pero después se extravió, se perdió en el tiempo y el agente o el supervisor, según su criterio, procede a actuar, ¿no? Y después quedamos en un error. Entonces, hemos puesto siempre esta información de referencia para que el personal de seguridad, ante cualquier observación que se tenga en el proceso de llenado del contenedor, acuda a nosotros, ¿no? Acuda al coordinador de seguridad beta, al inspector de seguridad beta, y nosotros orientemos en esa situación. Ha pasado un sábado a la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, o domingo, 8 o 9 de la noche, justo en esos días y en esos horarios se presentan estos percances, pero la información con la referencia está y eso puede, ¿no? Se ponen las llamadas, se atiende la llamada porque sabemos de que algo pasó, es urgente y se absuelve estas dudas. Como les comento, ya nos ha pasado en que el agente de seguridad o el personal de seguridad
actúas en su criterio y después hay una sanción que después no excepcional. Entonces, creo que esto en la práctica día a día nos viene enseñando y vamos adoptando mejores prácticas, en este caso, información de referencia y capacitación, ¿no? Para que la gente sepa cómo actuar. Bueno, este es el equipo de seguridad en Beta, que forma, bueno, tiene a cargo de todo este trabajo, ¿no? Al final son las personas las que son la base, la estructura de todo este sistema de control. Es importante que las personas, como ven acá, estén bien capacitadas, motivadas, ¿no? También siendo medidas a través de los indicadores y evaluar, ¿no? Y genera una satisfacción enorme de que el equipo, con este conocimiento, con estas capacitaciones, con los simulacros, damos buenos resultados. Igual, siempre hay que seguir aprendiendo. Siempre, conforme pasa el tiempo, aparecen ahí otras mejoras que efectuar con mención, como se mencionó en una oportunidad, el otro bando siempre está buscando la forma de cómo contaminar los contenedores, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que estar pensando qué otras opciones o qué otras debilidades pudieran darse, ¿no? Otras prácticas, hay más prácticas inclusive que hacemos, por ejemplo, inspección de lockers, ¿no? De forma inopinada. Bueno, este es un conjunto también con el área de recursos humanos, seguridad industrial, control interno. Inspeccionamos lockers y también acompañado con un representante de los trabajadores para detectar si hay consumidores de droga, ¿no? Que sí nosotros todavía no hemos tratado, pero haciendo estas inspecciones inopinadas ya alertamos al personal y genera ahí una alerta. Entonces vemos que con esas actividades de control se reduce bastante, ¿no? Aparte, bueno, ya tenemos un control a través de recursos humanos, son los sistemas toxicológicos, ¿no? Que con eso filtramos bastante personal que puede estar consumiendo sustancias no permitidas. Pero el control igual, tenemos que hacer otras actividades de control, como la revisión del locker, como la revisión de mochilas que se tiene que hacer, revisión de las unidades vehiculares propias, terceras, visitas a todos, ¿no? Hasta el mismo gerente se le realiza la camioneta, la seguridad es para todos, ¿no? La misma gerencia viene la directiva, los cumplimientos de seguridad se aplican para todos. Entonces, con ese directiva, respaldo de la alta dirección, el equipo se siente fortalecido para poder efectuar los controles. Eso a manera de resumen de estas buenas prácticas que hacemos nosotros en Beta. Tenemos 7 plantas y entenderán que la estandarización que tenemos que hacer en todas las plantas es muy importante, ¿no? El compromiso que tenemos que generar con todos los trabajadores es muy importante y eso va a acompañar siempre de las capacitaciones. Eso sí hemos visto que es muy, muy importante. Capacitaciones, herramientas, los indicadores, los simulacros, auditorías internas también hacemos para justamente verificar el nivel de cumplimiento en todas las áreas. Y listo, eso le doy de manera resumida estas buenas prácticas, ¿no? Que pasan, pero en el día a día uno va aprendiendo, junto con todo el equipo va aprendiendo y va estableciendo estas mejoras. Por mi parte, eso es todo con respecto a algunas prácticas que hacemos nosotros en el complejo Beta y bueno, gracias por la atención y dispuesto a cualquier consulta. Muchas gracias, Fernando, por tu ponencia, ¿sí? Y como bien lo mencionaste, vamos a dar pase al bloque de preguntas, ¿sí? Tanto para que Paula López, que es la auditora internacional VAX, y Fernando Chafló, que es justamente el jefe de control interno en este caso, de Complejo Agroindustrial Beta, nos puedan ayudar a responder. Así que los invitamos a que ustedes, a través del canal del chat, puedan hacer extensivas sus preguntas para que podamos responder. Vamos a comenzar con una de ellas. Justo aquí nos han comentado un poquito. Fernando, ¿podrías contarnos un poquito cuáles son esas buenas prácticas que tienen con sus asociados de negocio, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de una empresa agroexportadora, pues sus clientes están en el extranjero. Entonces, como bien lo indica el estándar, ¿no? Hay ciertos controles de verificación, pero también que involucra la concientización, ¿no? En este caso, nuestros clientes y proveedores. ¿Cómo ustedes tienen estas buenas prácticas? ¿Nos podrías contar un poquito?
Sí, mira, antes de la pandemia hacíamos las visitas también a los clientes. Bueno, hay un grupo que hace la visita a los socios de negocio, en este caso a los clientes, para conocerlo, ¿no? Ya en el país de destino, ¿no? Aparte también se les hace filtros en cuanto al sistema financiero. Tenemos ahí, bueno, suscritos ante una entidad internacional que evalúa el aspecto financiero de los clientes, ¿no? Para ver el cumplimiento en aspecto tributario, los estados financieros, los representantes legales de esos clientes, ¿no? Y la visita, bueno, ayuda bastante también a conocerlos. Aparte de ello, bueno, una vez conociéndolos, hicimos firmar estos acuerdos de seguridad. Pedimos también si es que forman parte de una cadena de suministro o de certificaciones que tengan, ¿no? VAS u otras similares, o de esa forma tratamos de asegurar de que el cliente forme parte o esté concientizado en la seguridad de esta beneficio. Otro punto muy importante que nos comentaste es acerca de las capacitaciones, ¿no? De manera constante al personal. Recordemos que una certificación como VAX y entre otras requiere mucho el compromiso, pero también el entendimiento de parte de todos nuestros colaboradores para que estén totalmente sensibilizados sobre la gestión de riesgos y los controles que van a tomar. ¿Nos podrías contar, por favor, Fernando, de repente con qué frecuencia realizan estas capacitaciones y cuáles son los temas que ustedes como agroexportadores han considerado que son los más relevantes? Mira, hacemos capacitaciones cada 2 o 3 meses, cuando estamos en inicio de campaña con mucho mayor frecuencia, y los aspectos principales son temas de corrupción. Ahí tenemos a un personal de área de compliance, y hacemos esta capacitación bien, pero con bastante firmeza a todo el equipo de seguridad patrimonial en los aspectos de corrupción, de terrorismo, ¿no? Tenemos ahí las actas. Otros aspectos que tomamos son los, bueno, el correcto llenado de los contenedores, la verificación, la revisión de los contenedores, verificación del personal que visita la planta cuando llega el contenedor. Nos ha pasado, por ejemplo, de que llega un contenedor, lo verificamos con la lista que tenemos, ¿no? Que nos manda el área, el preparador logístico, y el contenedor es de otra empresa, de otra planta, ¿no? De otra empresa. Entonces, imagínate, podía haber entrado a ese contenedor, pero si es que el personal no está capacitado, entraba y se podía llenar ese contenedor y después nos dábamos cuenta de alerta. Entonces, los aspectos van ahí, temas de corrupción, terrorismo, seguridad, llenado de contenedores, ¿no? Prácticamente ese es el foco en estas capacitaciones que sea el personal de seguridad, más que todo. Pero también se dan capacitaciones al área de recursos humanos, con las verificaciones ante centros penales, judiciales, exámenes toxicológicos, que incidimos bastante en eso, y con las visitas domiciliares. Claro, lo que nos menciona Fernando es bastante importante porque recuerden que uno de los principios que se tiene como parte del cumplimiento del estándar es la correcta verificación del personal, ¿no? Justamente personal crítico que está involucrado y tiene bastante contacto directo con la carga. Ahora, otro punto que también nos mencionó Fernando, bueno, es el tema de saber reportar una actividad sospechosa. Y eso de repente para aquellas empresas que quizás en este momento no cuenten con la certificación, Fernando debe saberlo, hay uno de los beneficios que tienen, por ejemplo, las empresas VAX es este reporte de actividad sospechosa, ¿no? Donde ellos pueden registrar cuando son testigos o tienen ciertas sospechas, ¿no? Para evitar algún incidente como tal y que el cual llega también a las autoridades. Ahora, Fernando, ustedes tienen ya muchísimos años siendo VAX. De repente nos podrías indicar cuál consideras tú que es el principal beneficio de mantener esta certificación, entre otras que también ustedes como agroexportadores tienen. Mira, vamos a ayudar bastante en todo el sistema de seguridad de la cadena de suministro, ¿no? Y a través de los indicadores de la mejora continua. Eso como organización nos ayuda porque nos genera este compromiso de hacer bien las cosas con un nivel de exigencia alto. Cuesta, sí, cuesta porque es un entrenamiento año tras año, pero muy bien con VAX, ¿no? Ya nos ha pasado, les comento, hace 2 años, 3 años, nos contaminaron el contenedor. Fue creo que en el Callao de México, si no me recuerdo, fue un domingo y rápidamente nos llamaron un contenedor con contaminación y rápidamente presentamos los videos, las presentaciones, el expediente y aseguramos de que eso no fue contaminado en nuestra planta. Entonces,
y hicimos el descargo inmediatamente. Entonces, importante aplicar este sistema de seguridad de la red de suministro. Muchas gracias, Fernando. Voy a hacer una última salvedad acá a la pregunta que nos hace Rosa sobre el estándar, cómo previenen el tema del lavado de activos. Recordemos que acá el procedimiento lo que indica es que tenemos que tener controles de verificación, ¿sí? En este caso, todas las empresas BACS verifican tanto sus clientes como sus proveedores con distintas fuentes o listas para saber que efectivamente estas empresas, y no solo la razón social de la organización en sí, sino también de sus representantes legales, porque ellos también probablemente representen a otras organizaciones y por ahí alguna de ellas puede estar ligado a un tema de lavado de activos o de corrupción y soborno. Entonces, nuestras investigaciones, dentro del margen que lo permite la ley, podemos, ¿no?, de repente a través de algunas listas, como por ejemplo la lista Clinton, la lista OFAC, entre otras, inclusive un reporte Sentinel para saber cómo va el nivel financiero de la organización, nos permite tener cierto panorama, ¿no?, que es lo que indica en este caso el estándar. Listo, entonces ya no tenemos ninguna otra consulta más. Hemos llegado al cierre de este importante charla de seguridad para la zona sur. Quiero hacer extensivo el agradecimiento a nombre de nuestra gerencia general, ¿sí?, al panel que ha sido conformado el día de hoy, tanto por Fernando Chafloc, que es el jefe de control interno del complejo agroindustrial Beta, como también de Paula López, que es justo nuestro auditor internacional BACS, y también a ProPerú por la confianza para poder desarrollar esta charla que está dirigida a este sector en la zona sur, como también a los más de 100 asistentes que hemos tenido el día de hoy. Así que muchísimas gracias a ustedes y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Listo. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muy amables.